Bienvenidos un día más a su rincón favorito del Internet para desmenuzar los dramas, las exclusivas y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí, listos y preparados para lo que les tengo preparado. De verdad. Porque lo que les traigo hoy, ay, Dios mío, agarren fuerte sus palomitas, preparen sus cafecitos y siéntense cómodos porque esto va a explotar. Hoy, señoras y señores, damas y caballeros, chismosos de corazón, vamos a sumergirnos de cabeza, con snorkel y bombona de oxígeno, en el universo turbulento, fascinante e infinitamente entretenido de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están murmurando por ahí, ay, no, otra vez con Hande y Kerem. Pero antes de que pongan los ojos en blanco y consideren hacer scroll, déjenme decirles algo, esperen. Porque esta vez no se trata de los típicos rumores vacíos, las especulaciones sin fundamento que pululan por las redes sociales, ni los delirios de fans enamorados. Oh, no. Hoy, damas y caballeros, hoy tengo en mis manos una bomba atómica. Una revelación de proporciones épicas que podría reescribir todo, absolutamente todo, lo que creíamos saber sobre su relación, o la falta de ella. Antes de que me ponga a divagar como una abuelita contando sus batallitas, que ya saben que me pasa, soy como el Guadiana, aparezco y desaparezco con los temas, un pequeño recordatorio para los recién llegados, si son nuevos en este canal de chismes y dramas. No olviden suscribirse, es gratis, gente, gratis, y activar la campanita de las notificaciones, esa campanita es mágica, les avisa al instante cuando subo un vídeo jugoso como este, para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí tenemos el chisme fresquito, recién horneado, todos los días de la semana. Y para mi familia chismosa, para los que llevan tiempo acompañándome en esta aventura, un abrazo gigante, un beso sonoro y un agradecimiento infinito por su lealtad. Son lo más. Ahora sí, dejen de calentar motores y vamos al grano, porque el tiempo es oro y el chisme no se cuece solo. Durante meses y más meses, hemos estado siguiendo con lupa cada movimiento, cada respiración, cada estornudo, metafóricamente hablando, claro, de Hande y Kerem. Desde su explosiva e incandescente, casi palpable química en la pantalla chica con Senkal Kapm Ay, esas miraditas que lo decían todo, esos roces accidentales que encendían la pantalla, hasta la confirmación oficial de su noviazgo. El grito unánime de felicidad que se escuchó en todo el mundo, sus viajes juntos, esas escapadas románticas a lugares exóticos que nos hacían suspirar, las fotos adorables, empalagosas y totalmente irresistibles en sus redes sociales, esas sonrisas. Esas miradas cómplices, esos abrazos que transmitían amor puro, vivimos su romance como si fuera una telenovela turca de nuestra propia vida. Y luego, de la nada, ¡pum! La bomba. La ruptura. El balde de agua helada que nos despertó de nuestro dulce sueño. Los rumores sobre las razones de su separación, como era de esperar, se multiplicaron como champiñones después de la lluvia, incompatibilidad de caracteres, él es fuego, ella es cielo, agendas de trabajo imposibles de compaginar, ella graba en un continente, él en otro, diferencias irreconciliables sobre el futuro de la relación, él quería casarse ya, ella prefería esperar, de todo, absolutamente de todo. Pero y aquí viene lo importante, nunca, jamás tuvimos una versión oficial, una declaración concreta, una explicación definitiva. Ambos, fieles a su estilo reservado y discreto, se mantuvieron herméticos como una caja fuerte, evitando a toda costa hablar del tema en entrevistas y apariciones públicas. Un misterio total, una incógnita sin resolver que nos carcomía por dentro. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en escena la bomba de la que les hablaba al principio del vídeo. Agárrense fuerte porque las próximas palabras podrían cambiar su perspectiva para siempre. Porque atención, según una fuente muy cercana a la pareja, y cuando digo muy cercana, me refiero a que ha compartido no solo cafés, sino también confidencias, lágrimas y risas con ambos, que ha visto sus pijamas y conoce sus secretos más inconfesables, Hande, en un momento de debilidad emocional, en una noche de confesiones entre amigas, ha revelado a su círculo íntimo, un secreto que ha mantenido oculto hasta ahora. Un secreto que podría ser la pieza faltante del rompecabezas. Prepárense. Kerem es un cocinero excepcional. Sí, ya sé lo que están pensando, que, después de tanta tensión romántica, tantos rumores de rupturas, tantos dramas y dimes y diretes, resulta que el secreto mejor guardado es, ¿sobre la cocina? Lo sé, suena surrealista, incluso un poco absurdo. Pero, mis queridos chismosos, piénsenlo bien.
Analicen la situación desde otra perspectiva. Este detalle aparentemente insignificante podría ser la clave maestra, la llave dorada que abre la puerta para entender lo que realmente está pasando, o ha pasado, o podría pasar en el futuro, entre Andy y Kerem. No subestimen el poder de la cocina, gente. La cocina es magia, es alquimia, es la base de toda buena relación. Nuestra fuente, esa voz fidedigna que nos susurra al oído los secretos de los famosos, nos cuenta que Kerem, además de ser un talentoso actor, un galán de telenovela que derrite corazones con una sola mirada, tiene un don culinario, un talento innato para la gastronomía. Prepara platos increíbles. Platos que te transportan a otra dimensión, que te hacen cerrar los ojos y suspirar de placer. Y no me refiero a freír un huevo frito que, ojo, hasta eso tiene su arte, no. Estamos hablando de alta cocina, de platos elaborados con ingredientes frescos y de primera calidad, con técnicas sofisticadas y una presentación impecable. Un chef en potencia, un maestro de los fogones, un artista con las ollas y sartenes. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Ande? Pues mucho, muchísimo más de lo que imaginan. Porque al parecer Kerem conquistó a Ander aún más, si cabe, con sus habilidades en la cocina. Se dice, se comenta, se rumorea, que durante su relación, cuando el amor florecía y todo era miel sobre hojuelas, Kerem solía prepararle cenas románticas a la luz de las velas, platos sorpresa que la dejaban boquiabierta, e incluso le cocinaba cuando ella tenía antojos extraños y antojos de embarazada, que ya saben cómo somos las mujeres, que a veces nos da por mezclar pepinillos con helado de chocolate. Pero la cosa no termina ahí, no. Porque nuestra fuente, en un arrebato de generosidad chismosa, también nos ha revelado algo aún más impactante, algo que podría ser la prueba definitiva de que la llama del amor entre Andy y Kerem aún no se ha extinguido por completo. Andy y Kerem están viviendo juntos. Sí, mis queridos chismosos, lo escucharon bien. Repitan conmigo, Andy y Kerem viviendo juntos. A pesar de los rumores de ruptura, de las apariciones públicas por separado, de los mensajes crípticos en las redes sociales, de las entrevistas esquivas. Ande y Kerem siguen compartiendo techo, siguen durmiendo bajo el mismo cielo, siguen desayunando, o no, en la misma mesa. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar, a lanzar confeti, a brindar con champán y a organizar una fiesta en mi honor, permítanme aclarar algo importante. Nuestra fuente, por más cercana y fidedigna que sea, no ha especificado si están viviendo juntos como pareja, como amantes, como tórtolos enamorados, o simplemente como amigos. Podrían estar compartiendo un espacio para facilitar proyectos laborales y quizás están trabajando en una nueva serie o película juntos, para ayudarse mutuamente en momentos difíciles, quizás están pasando por una crisis personal y necesitan apoyo, o simplemente porque no quieren vivir solos, que la soledad es muy mala consejera, ya lo decía mi abuela. Pero lo que sí es seguro, lo que no admite dudas ni interpretaciones, es que la convivencia sigue existiendo. Y esto, mis amigos, abre un abanico de posibilidades, una baraja de cartas llena de sorpresas. Podría ser que la ruptura nunca existió realmente, que fue una estrategia para despistar a la prensa y proteger su intimidad. O que se están dando una segunda oportunidad, lejos del ojo público, sin la presión de los medios y los fans. O que simplemente son amigos muy cercanos, confidentes inseparables, que se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. La verdad, como diría Mulder, está ahí fuera. Y nosotros, como Scully, estamos aquí para investigar, para analizar, para desentrañar el misterio. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la relación entre Ande y Kerem es mucho más compleja, más profunda, más enrevesada de lo que pensábamos. Y que la revelación de las habilidades culinarias de Kerem y su convivencia actual nos da una pista importante, una señal luminosa, sobre lo que podría estar pasando entre ellos. Ahora piensen en esto por un momento, si Kerem cocina tan bien, si es un chef de primera categoría, ¿no sería lógico, natural, comprensible que Ande quisiera tenerlo cerca, que no quisiera renunciar a sus deliciosos platos, a sus cenas románticas, a sus postres irresistibles? Digo, ¿quién no querría tener un chef personal en casa, un cocinero que te mime con manjares exquisitos, que te haga sentir como una reina en cada comida? Además, la comida es un lenguaje de amor, un vehículo de emociones. Cocinar para alguien es una forma de demostrar afecto, de cuidar, de conectar a un nivel profundo. Y si Kerem le cocinaba a Ande con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta pasión, ¿cómo podría ella resistirse a sus encantos culinarios? Pero no nos dejemos llevar por la emoción, no nos dejemos cegar por el optimismo. Recordemos que la vida de los famosos es un laberinto de espejos,
que a menudo lo que vemos en público no es la realidad, que detrás de las sonrisas forzadas y los posados estudiados se esconden secretos y sentimientos que nunca llegaremos a conocer por completo. Podría ser que Andy y Kerem estén viviendo una situación muy diferente a la que imaginamos, que estén tratando de proteger su intimidad a toda costa, de mantener su relación lejos de los medios y de las presiones sociales, de construir un futuro juntos a su propio ritmo y con sus propias reglas. Lo que sí es cierto es que nos encanta especular, chismear, fantasear con sus vidas. Y por eso estamos aquí, para analizar cada detalle, para interpretar cada señal, para tratar de descifrar el enigma de Andy y Kerem. Así que, mis chismosos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo, que el amor ha resurgido de las cenizas como el ave fénix? ¿O que simplemente son amigos muy cercanos, compañeros de vida que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles? ¿Y qué les parece la habilidad culinaria de Kerem? ¿Creen que este secreto es la clave para entender su relación, que la cocina es el pegamento que los mantiene unidos? Hoy, en este vídeo explosivo, hemos descubierto que Kerem es un cocinero excepcional, un detalle que Andy ha revelado en secreto a su círculo íntimo. También hemos sabido que, a pesar de los rumores de ruptura, Andy y Kerem están viviendo juntos, aunque no sabemos en qué términos. Estas revelaciones nos abren un abanico de posibilidades, nos llenan de interrogantes y nos hacen preguntarnos qué está pasando realmente entre ellos. Y ahora sí, después de este torbellino de emociones, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta traerles estas exclusivas, compartir con ustedes mi pasión por el chisme y ver cómo comentan, debaten y se divierten con cada noticia. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de buena onda y por su fidelidad a este canal de chismes. Son lo mejor de este canal, la razón por la que sigo haciendo esto con tanta pasión y entusiasmo. Y ahora sí, los invito a dejar sus opiniones sobre Andy y Kerem en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de esta bomba, qué les ha parecido la noticia de Kerem como cocinero y qué creen que significa la convivencia entre ellos. Los leo a todos con atención y respondo a la mayoría de sus preguntas y comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos para que también se enteren de la última hora y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles las mejores exclusivas, a hacer crecer esta gran familia chismosa y a seguir compartiendo momentos de diversión y entretenimiento. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es vida, el chisme es salud. Nos vemos pronto.